Amigos del Saber del Deporte, estamos de vuelta. Teníamos que hacer la entrevista a Alexander Merino, nuestra raqueta nacional número uno en dobles, que hace una semana hizo final de nuevo en un Challenger 125. Bienvenido, Alexander, muchas gracias por el tiempo y felicitarte. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación, por las felicitaciones. Contento de seguir avanzando y de estar unos días en casa también. Alexander, tenemos que empezar a hablar nomás de Braunschweig. Esa semana increíble. Empezaron set abajo, break abajo. Sí, primero que era un torneo muy duro, o sea, había muchas parejas de buen nivel, la verdad. Era un torneo muy lindo, las condiciones estaban lindas para jugar, estaba lento. Primer partido duro contra dos jugadores buenos. Durán, que ha estado top 100, y Cervantes, que es muy regular con sus resultados, que me parece que está top 100 también. Y empezaron muy bien ellos, y creo que iban set y break arriba, si no me equivoco. Y en un momento decidimos soltar un poco y decir, empezar a jugar, y se empezaron a dar las cosas, nos empezamos a sentir más cómodos, ganamos un buen partido y creo que eso nos fue soltando para el resto del torneo, ¿no? Pero en cuartos de final también fue complicado. Estuvieron set abajo. Me acuerdo que ustedes quebraron primero, de ahí les quebraron. Rápidamente volvieron a recuperar, pero fue un partido que también ahí se pudieron haber ido. Sí, para mí el partido de cuarto de final fue un partido eh, de un nivel alto, eh, donde se tuvo que estar mentalmente concentrado durante mucho tiempo. Siento que eran rivales que tienen mucha experiencia, que estaban Sí. jugando bien, que siento que fue diferente al partido de primera ronda, en el sentido en primera ronda, en el primer set, nosotros no estábamos en el partido y ellos lo aprovecharon bien. Y después volvimos, y eso como que un poco los sorprendió, cómo volvimos. Pero el segundo partido siento que fue duro de principio a fin, y era quien se mantenía un poco más firme y más valiente en ciertos momentos, y así se definió, ¿no? Barrientos, que hace un año ganó el ATP 500 de Río en dobles. Y Mm. bueno, tu super no se pudo ver, creo, 5 o 6 puntos. Me parece que la No, no transmisión. sabía. La transmisión esta la dejó en el 4-5, 5-5 y de ahí, Ujú. o 3-3 y apareció 8-5. Y a mí me sale 8-5 y dije, no puede ser. Pero no, era 8-5 para ustedes. Sí, no, los dos son buenos jugadores. Barrientos es un jugador con mucha intensidad, que bueno, también jugó bien singles. Y Reyes Varela, Miki, es un jugador con mucha experiencia, con mucho entendimiento de la cancha, y tiene mucho toque, mucha habilidad. Así que era un dúo muy peligroso, ¿no? Y de ahí vienen las semifinales. El 99,9. Obviamente tú no estás incluido en ese grupo ni tu partner. Pensaba que iba a ser contra Schneider y Wallner. Y yo, por ejemplo, decía, la tercera va a ser la vencida. Pero no fue contra ellos, fue contra una dupla que les ganó. Y yo dije, hay que tener mucho cuidado con ello". Y afortunadamente pudieron sacar el partido adelante. Sí, sí, para mí también fue una sorpresa, la verdad. Pensé que iban a ganar Schneider y Wallner. Eh, pero bueno, a veces el dobles es así. eh, Juegas suelto, juegas con público. Creo que, no estoy seguro, pero creo que uno de los chicos era de la zona, y a veces es así. Sobre todo en condiciones lentas, los singlistas, los que juegan más singles, se pueden adaptar un poco mejor al partido de dobles, y pasa, ¿no? Uno de ellos, si no me equivoco, fue top 200 y bueno, el otro es un chico que estudia en la universidad porque había averiguado de él porque le había tocado Gonzalo Bueno en la primera ronda, la cual Sí. Sí, juega en Mississippi State, que es una universidad que terminó dos o tres a nivel nacional, y él juega de número uno, o sea que es un buen jugador igual, durísimo. definitivamente. Pero el nivel de universidad es siempre alto. Y por Y último, creo, sí, sí. no, voy a decir que creo que
que jugamos en cancha central y que lo manejamos mejor nada más. Yo no tuve el mejor partido, pero traté de cumplir con lo que podía hacer sin tratar de hacer de más y por eso el resultado fue así, ¿no? Fue un poco más inteligente. Ahí el público más iba por los otros, ¿no? Sí, me parece que, como te decía, que uno de el de universidad me parece que es de la zona. Entonces, igual el público bastante respetuoso y los dos primeros partidos que jugamos estuvieron apoyando bastante. Los dos Entonces, primeros y la final. sí, Y bueno, toca sí, hablar de la final, Alexander. La verdad que no han perdido contra una dupla cualquiera, Kirchhoff y Stevens, que personalmente a mí me sorprende mucho el nivel en arcilla, porque son jugadores mucho de cancha dura. Vi que en abril, mayo, en ese periplo que hubo Challengers en Asia, ganaron casi todos. Ahí se fueron a la arcilla, lograron buenas victorias en varios partidos. Y bueno, nunca los había visto jugar juntos, pero fue un partido perfecto ellos. Ustedes sí. hicieron defensas imposibles. Nunca les había visto esas defensas, te lo dije después del partido. O sea, hicieron lo imposible y aún así no se pudo. Sí, no, la verdad que jugaron muy bien. Siento que no. Siento que jugaron inteligente y además que ejecutaron bien todo lo que tenían planeado hacer. Pero es un dúo que es una pareja que viene jugando bien, que se conoce. Y creo que fue importante para ver y seguir aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Para jugar contra esos tipos de rivales que son los que uno se va a enfrentar en rondas finales o si llegas a jugar un ATP. Entonces, ese torneo en general fue un buen, como es una buena referencia de qué estamos haciendo bien y qué podemos seguir mejorando, ¿no? ¿Es la dupla más dura a la que te has enfrentado junto a Arens y Johnson en los últimos años En cuestión de nivel o de ranking, ¿te de refieres? nivel? Sí, yo creo que las dos veces que hemos jugado contra ellos han tenido un muy buen rendimiento y lo que me sorprendió más fue que no bajaron en ningún momento el Sí, nivel, ¿no? pues. O sea, lo que es la consistencia mental. Contra Arens y Johnson sentí, bueno, en ese momento no estaban top 40 o top 50. Sentí de que te daban un poco más de errores, ¿Te refieres al partido más pero de Villena? sí, sí, el de Villena. Te daban más errores y bueno, cuando empezaban a entrar aprovechaban las oportunidades que tenían, ¿no? Pero contra estos últimos que jugamos sí sentí que estuvieron muy consistentes mentalmente y de juego, ¿no? Bueno, Alexander, teníamos que empezar a hablar en esta entrevista de tu última participación, pues ha sido, si es que quitas lo de Valencia en puntaje junto a Barletta y Tenerife 2, el segundo mayor puntaje más grande en tu carrera y creo que una de las mejores semanas de tu carrera, más por el tema de que tu partner es de Alemania, era la primera final juntos a nivel Challenger, y ahora hay que Mm. retroceder en el tiempo. Voy a hacer una línea de tiempo, así como lo hice en las entrevistas con Ana Guzmán, con Luciana Pérez el año pasado. No te voy a volver a hacer la misma pregunta que te hice el año pasado, me tuve que dar la entrevista de nuevo. Porque tú cuentas cómo empiezas a jugar con Christoph Negrito. Pero en ese Sí. momento tú lo veías más como una apuesta a largo plazo, porque me acuerdo que en una publicación tú subes en uno de tus primeros 5 torneos con él en el 2023. Seguimos trabajando enfocado en el objetivo. Ujú. Sí, no, definitivamente siento que es difícil de lograr cosas si tiene, en dobles, por lo menos. Bueno, en singles también hay un proceso de maduración, hay un proceso de conocerse bien con el partner. Eh, mientras vas avanzando en la carrera o mientras vas avanzando con tu juego, entonces es un proceso que a veces va cambiando las cosas y se va planteando nuevos objetivos y se va dando cuenta de nuevas cosas. En esa época que te hablo, de mayo del 2023, ¿te fue duro Ujú, pasar de Challengers a M15? Porque tú me acuerdo que en gran parte del 2022 o prácticamente todo tu 2022 y inicio del 2023 a los 3 torneos estabas jugando Challengers y pasaste a jugar un mix de eso.
No fue tan duro, la verdad. Yo creo que fue necesario. Creo que jugaba Challengers porque estaba pensando más en los resultados, en sumar más puntos, pero no en formar algo sólido que pueda avanzar más. Iba cambiando de pareja, que jugué con algunos jugadores buenos, con varios jugadores buenos, no digo Sí. que no, por supuesto. Solo que no había un proceso, ¿no? Era más poder entrar a los torneos, sumar algunos puntos, raspar algunos puntos y mantener o subir el ranking de alguna manera, ¿no? Y creo que a veces hay que dar un paso atrás Ujú. para dar más hacia adelante, ¿no? Y para mí eso fue importante y fue un poco de, de humildad, por así decirlo, de decir, ok, no estoy jugando tan bien como pienso que estoy jugando, tengo que corregir esto, esto y esto, y si lo tengo que hacer desde más atrás, pues es lo que es, ¿no? Hablas de humildad y justo me toca ahora hablar de tu gira que tienes con Christophe Negritu entre julio a septiembre del 2023. Ha sido la más Ujú. complicada junto a él, ¿no? Porque en términos de resultados, si no me equivoco, ganaron un torneo, pero de ahí se fueron en primera ronda en todos. Sí, claro, por supuesto, y aparte que estaba tratando de hacer algunos ajustes con otras cosas, con la raqueta, con el juego, y al principio pues no salían mucho las cosas, ¿no? También que mentalmente, o sea, estaba en otro lado porque había estado ya unos años en el mismo ranking y no tenía más o menos una idea de qué es lo que podía jugar y esto que el otro, ¿no? Y ahora, Alexander, toca hablar de lo positivo de esa mini gira. Voy a juntar esa mini gira del 2023 de Monastir con la mini gira de inicio del 2024. Fueron Ok. 4 títulos, un subcampeonato y 2 semifinales. Sí, No, dos sí, sí, subcampeonatos. sí, 12 campeonatos, sí. 4 títulos, ¿no? Yo creo que ahí es el momento en que fue un poco también contra las cuerdas en el sentido de que, pucha, ya estamos jugando un tiempo y estamos como que bastante inestabilidad, o sea, no es inestabilidad, sino inconsistencia en los resultados, como que tenemos que aprender a competir más, ¿no? Sobre todo en futuros, muchos de los partidos los ganas compitiendo, eh, ya sea en singles o en dobles. Y ahí creo que hubo un pequeño clic mental, sobre todo de maduración. Y bueno, ahí fue mala suerte porque justo cuando veníamos de esos buenos resultados yo me lesioné Sí, del en hombro, Barcelona. pero también me sirvió bastante para darme cuenta de cosas, para tomármelo un poco más con más responsabilidad, lo que estoy haciendo y los partidos que estoy compitiendo y cada torneo que juego. Creo que después de eso, un par de semanas de ajuste, cambié la raqueta por la lesión y de ahí creo que se empezaron a ver los resultados también, ¿no? Esa gira que te comento antes de las de Monastir, hubo nivel, ¿no? Porque ahora hay jugadores que están en el top 100, ranking similar al tuyo en dobles, que tú te enfrentaste en alguno de esos 8 torneos. Sí, sí, sí. Hay varios jugadores que ahora los veo en los mismos torneos que juego, ¿no? Pero bueno, es así, pasa. Ujú. Eh, Finales, quincena de marzo, ustedes ya deciden olvidarse de los M15. Sí, fue una decisión colectiva, tanto por el dobles, pero también por el single de mi partner. Creo que era una persona que tenía el juego para jugar más, pero que le faltaban ciertos ajustes físicos, no, él tenía una lesión en la rodilla, y creérsela un poco más, y era un reto para los dos de creérnosla un poco más, ¿me entiendes? De decir, bueno, ya jugamos a unos futuros y si no lo intentamos, nos vamos a quedar ahí jugando 2 años más futuros, ¿me entiendes? Y estar en una zona muy cómoda, por así decirlo. Claro. Y creo que fue medio parejo el crecimiento de singles y de dobles Sí, del equipo, por así decirlo, ¿no? sí. Es algo que también lo tratamos de hacer dentro de lo que se puede. Eh, de la gira de mayo a junio
del año pasado no es necesario hablar porque estuviste lesionado. Sí. Vamos a hablar de una parte muy bonita para ti. Esa gira de agosto a octubre del año Mm, pasado. Que la entrevista, en la otra entrevista que te dicen, no hablamos casi nada de eso, solamente nos enfocamos en Valencia. ujú. Arrancaste 360 y terminaste 178. Fue Sí, 2 meses, 61 días. Increíble. sí, no, fue una gira muy especial, donde mientras iban pasando las cosas, como que a veces tomaba un poco de tiempo asimilarlo, ¿no? Sí, Y a veces el dobles o el tenis es así. En el primer torneo que ganamos, en segunda ronda, íbamos 8-7 abajo en el Super Tiebreak, me con unos acuerdo. locales, si no me Y equivoco. sí, y mi partner devuelve un globo que queda no tan largo, que queda medio corto. Uno de los chicos pega el smash. Yo ya estaba totalmente regalado, o sea, no iba a poder sacar esa bola. El smash pega en la net y se va por el costado del dobles y se va por esto. Que eso ya era 9-7 sacando ellos. Sí. O sea, que era casi chao. Al final fue 8 iguales, me sacan a mí, devuelvo paralelo, punto, y terminamos ganando 10-8 y terminamos ganando el torneo, ¿no? Recuerdo ese partido mucho. Fue Entonces sufrimiento. son cosas que a veces a uno le cambian la semana, el mes, la temporada. Y nada, tienes que estar listo para cuando vengan, nada más. Es lo Eh, único que queda. yo me acuerdo que esos torneos de Dobrich los ponen prácticamente al final. No Mm. estaba planificado. ¿Cómo así ustedes planifican irse a Bulgaria? Porque primero yo me acuerdo que era un 25 en Suiza, Dobrich, luego de nuevo un 25 en Suiza. ¿Y cómo fue? ¿Cómo así decidieron vamos a Bulgaria a jugárnosla? Eh, bueno, fue un poco lo que hablamos de ir a buscar torneos más grandes y creérnosla. O sea, se salió el torneo, salió la oportunidad, íbamos a entrar en dobles y bueno, Christoph en singles, en quali, que en ese momento para el ranking que tenía Sí, no era fácil entrar a cualquier challenger, entonces digo, correcto. hay que aprovechar la oportunidad. Y él tuvo un buen torneo en singles, pasó la quali, hizo cuarto de Me final, le parece, ganó Alexander, que en el partido cuartos y final él se cae y tienen que pedir un médico. Sí, es que las canchas ese día no estaban muy buenas, se patinó, él todavía venía con una lesión, o sea, todavía venía un poco sensible con la lesión y bueno, pero no fue algo tan grave. Bueno, como te decía, ¿no? Jugó un gran torneo, jugamos Sí. un gran torneo en dobles y ahí como que empezó a rodar la pelota, ¿me entiendes? En ese sentido, como diciendo, mierda, si podemos seguir jugando estos torneos y ojalá que más, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, la lista de Dobrich 2 salía en la semana de Dobrich 1, entonces ustedes ya habían decidido antes de esas buenas participaciones volver a jugar una mini gira de 250 en Bulgaria y en Rumania. Y es ahí donde viene el segundo título en CBU. Lo que te decía de la humildad, que veníamos de ganar un Challenger, la siguiente semana jugamos en Suiza y perdamos en segunda ronda Sí, siete pues. cinco 6-0 me Pero parece. ese partido, tú te Y molestas, me acuerdo. Yo lo vi, el segundo set estabas asadazo. sí, o sea, pero no era por algo en específico, pero era como te choca un poco en el sentido de acá de ganar y estás jugando contra dos tipos que eran buenos jugadores, que estaban jugando bien y no podía hacer nada al respecto, ¿no? Y Pero era como ya esos que, chicos ya les habían ganado la semana previa a Dobrich, me acuerdo. claro. Claro, entonces era como que había un contraste de resultados, que era uno de nuestros problemas antes, que teníamos mucha inconsistencia en los resultados. Y nada, después lo fuimos mejorando, ¿no? Después jugamos a Dobrich, ahí perdimos Cuartos. segunda ronda, creo, sí. Y después vamos a CBU y ahí ganamos un torneo con altos y bajos. Eran unas canchas difíciles de jugar. Yo tenía un poco de, no una lesión, pero tenía un dolor en el brazo porque me caí entrenando. Y bueno, nada, son cosas que pasan en los torneos, que a veces uno no sabe de afuera, pero hay que tratar de ignorarla y hacer lo mejor posible, ¿no? Después ya cuando entras a la cancha entras a competir. O sea, no.
no hay mucha vuelta. Y Alexander, ¿cómo deciden ir a jugar a Villena y a Valencia? Eran Challenger 100 y 125 y bueno, las semanas en las que salen en las listas todavía tu partner no había logrado los resultados de la segunda ronda de Dobrich 2 de Sibiu Fue en base más o menos al calendario que había. Veíamos que en dobles íbamos a entrar, en Villena. ajá, en Villena, claro. Y que era ya, para mí era casi la última semana de la gira, y que Chris entraba en singles en Villena y en Valencia. Entonces dijimos, vamos a Villena y a Valencia vamos a jugar la quali, firmamos el dobles, y si no entramos, pues me voy, porque yo ya me volvía, y si entramos, pues de locos, ¿no? Chévere. Y así fue. Entramos a Viena, entramos en singles, Christoph jugó bien, Casi pero gana se le su escapa un partido partido octavo, me con... acuerdo. Sí, ganó un buen partido en primera ronda Molleker, y se le escapa un partido con Lestieg durísimo, con 7 match points, creo. Sí, me acuerdo, Sí. lo vi ese partido. Y bueno, en doble ganamos un buen partido, perdimos en segunda, y después, bueno, fuimos a Valencia y pasa lo que pasa, ¿no? Ese triunfo de Villena, el de contra Arenz y Johnson, está en mi top uno de tus victorias. Sí. Pero fue No, fue un tremendo épico. partido. Sí, Y de eso lo una hablamos en la tremenda anterior remontada. entrevista. Increíble. Están. Bueno, ya no me Ocho acuerdo, ¿no? 3 Pero abajo. estuvieron, creo que tres mini breaks en contra, gran diferencia en contra. Estuvimos 8-3 abajo sacando ellos, en cemento con altura. Complicado. Increíble. Y Sí. bueno, ya pasado el tiempo, hay una victoria en Valencia que en ese momento yo personalmente no la valoré, pero pasando el tiempo, ese triunfo que hacen en semifinales contra Rivach y Cabral Mm. es a nivel de ranking top 3 de tus victorias. Sí. Yo ese partido lo comparo mucho con el partido que jugamos ahora con Barrientos y Reyes Varela, porque la intensidad mental de ese partido fue muy parecido. Tuvimos que jugar bien durante todo el partido, de inicio a fin. Eh, no me acuerdo la cantidad exacta, pero el partido contra Rivachi y Cabral dura, me parece que casi 2 horas. Sí, yo me acuerdo que ese Mm. partido ustedes en el segundo set, en la mayoría de los games que ellos sacan, tuvieron sus chances, perdieron en 30, en 40-40, Sí, y al final ustedes les quiebran. Fue un partido en el que ustedes estuvieron ahí nomás de ganarlo y casi se les complica en el tiebreak. Pero bueno, al claro. final de todos son Arribachi y Cabral, dos durísimos jugadores. Sí, ¿no? Y ¿cómo se dice? En el primer set íbamos 4-0 abajo también. Sí, ese es el Y partido. Y sí, ganaron 6 games seguidos. sí ganamos 6-4, después estuvimos muy cerca de ganar el segundo, y ellos lo ganan al final, y después el Super Tiebreak fue, si no me equivoco, 10-7 18 o, creo, o 18. 10-8, sí. Entonces fue un partido complicado, y para yo sentí un poco parecido a eso, no necesariamente en cómo se desarrolló el juego, pero la intensidad mental del partido de cuarto de final en Braunschweig. La semana que cambió tu carrera, Valencia. Ah, son semanas, como te digo, ¿no? Que pasan esas cosas y a veces no te lo esperas, ¿no? Mira, justo estaba chequeando, el partido de cuarto de final contra Barrientos Reyes duró 1 hora y 48 minutos. Sí, fue Ese largo. es un partido largo para doble, ¿entiendes? Sí. Alexander, curiosidad. Si no jugaban Valencia, ¿qué iban a hacer en noviembre? Porque a Japón no entraban con el ranking que tenían en ese momento. No, ni hablar. No, no entrábamos. Es más, con el ranking que teníamos, habían torneos que eran duros de entrar, que entramos firmando en la lista on-site, Claro. que quedamos uno afuera en la lista online, me acuerdo, en 2 torneos, y ya estábamos en Japón y estabas con los nervios ahí porque te fuiste hasta allá para no jugar 2 torneos de 4, te quieres matar, ¿me entiendes? Y con el ranking que tenían ya era top 180, me acuerdo. Claro, entonces bueno, no, la verdad que no sé, quizás hubiésemos ido a Sudamérica y teníamos mejor chance de entrar, creo, no sé. Y si no, habría que ver, la verdad que no lo sé. Por suerte no lo tuve que averiguar también. Me acuerdo que te inscribiste. Bueno, Negrito se inscribió a la cual Antofagasta y luego se bajó. A veces anota para ver cómo van las cosas, no necesariamente.
Pero ahora que ya tiene un ranking que ya entra directamente a las qualis o a los cuadros, ya, Ahí tienen que ya decidir. hay que tener más cuidado con qué te anotas, porque Eso si les te deja el pasó sistema, en Prosteyop, ¿no? Que Negrito tenía prioridad uno, el de Alemania, y tienen que ir a Prosteyop porque se queda uno fuera, el de Alemania, y entra al de Checo. claro, porque a él por ahí era el miedo de no entrar al otro, pero bueno, ya uno ya sabe más o menos que al final vas a terminar entrando, Eso ¿no? es lo que Cuando los hicieron para márgenes. Rumania. Yo me acuerdo que tu partner tenía prioridad uno, el de 50 de Francia, y al final se baja y termina yendo a Rumania, que está lejos, y termina entrando. Claro. Sí, igual los vuelos de Alemania a Rumania son fáciles. O sea, Ah, sí. ir a Rumania no es tan complicado No, en desde, Europa desde todo fácil. Alemania. Hay países que son más difíciles de ir. Eh, Croacia es más, Serbia, Croacia son países que son más difíciles de moverse, por ejemplo. los A veces. Balcanes. Esa gira a Sí, Japón era su primera gira 100% Challenger de ustedes. Una semifinal en indoor, un sí, cuartos de ni yo sé final, cómo lo es. dos primeras rondas. Sí, la verdad que fue una muy buena experiencia. Eh, Nosotros íbamos con la idea, de la verdad, de jugar con más asiáticos. Dijimos, bueno, es cemento, pero jugaremos contra más japoneses, taiwaneses, y entonces por ahí juegan bien, pero no sacan tan fuerte. Y al final esa gira está repleta de australianos Sí, el o primer torneo ingleses. contra australianos. Sí, está repleto de australianos, ingleses, americanos, algunos. Y al final termina siendo otro juego que cuando juegas contra asiáticos, por así decirlo. Pero sirvió mucho igual, sirvió mucho para darte cuenta de cómo juegan por allá, qué cosas hacen distintas, qué se puede mejorar. La verdad que fue una muy buena experiencia, en mi opinión. Este año deciden ir a jugar tres torneos en indoor en Oeiras. En uno estuvieron muy cerquita de ganar, me acuerdo. Y acaba Mm. mi pregunta que lo puse en el artículo para la página cuando campeonas Barleta. Hay algunas veces que ustedes están literal 4-2 en el primer set. Break a favor para ustedes y se les va el set. Yo creo que hay unas cosas que faltaron corregir, unas irregularidades en ciertas partes del juego que después te ponen un poco más tenso en ciertos momentos, pero es parte de. Creo yo que ir a jugar en indoor, o sea, todo lo que pasó antes de Barleta, eh, también pasé por algunos cambios o algunos experimentos con la cuerda, con la tensión, con esto, las bolas cambiaron también. El cemento es otra historia, entonces, nada, al final es un aprendizaje, creo yo. También dos cositas más negativas y luego ya todo positivo. Les pasa que algunas veces están ahí nomás de ganar y se les va, ¿no? Como Prosteyop, un partido en Japón, el último, o Oiras 2. Pero este yo no lo veo así porque la verdad que fue 9-7 en el tiebreak y el otro tipo encaja una evolución que no lo había hecho en todo el partido. Y esas son cosas que pueden tranquilamente pasar a un doble, ¿no? Las anteriores sí eran no un problema, pero era un patrón que se había dado un par de veces, que simplemente bajábamos la calidad un poco para cerrar algunos partidos, ¿no? O que más de concentración, de manejo de tensión y todas esas cosas. Pero, pero bueno, creo que lo estamos haciendo mejor Sí, y creo que se ha visto un poco reflejado en las últimas semanas que han sido más consistentes. sí, es verdad. Y una más, ya la última negativa. Hay veces que te molestas. Sí, o sea, es parte del deporte, creo yo. Trato de que la molestia sea explosiva pero cortita para poder volver lo más rápido posible. Siento que a veces es necesario botar todo y poder volver rápido porque para mí si yo lo contengo y lo contengo es peor al final. Y al final lo que yo quiero es competir y ganar, entonces trato de hacer todo lo posible para estar en como que mi mejor versión para poder
ganar, ¿no? O competir o rendir de la mejor manera. Este año he visto algo diferente a tus dos últimos. Siento que estás aprovechando tu ranking. Por ejemplo, en enero fuiste a jugar torneos. No, eso no lo habías hecho el año pasado. Hiciste una gira larga hasta abril. Ahora has hecho una gira hasta hace 3 años que no juegas hasta esta época del año. Sí, o sea, creo que es una consecuencia un poco de todo. Eh, Tengo una idea más clara de lo que hago, planeo mejor los calendarios. Tengo lugares en Europa donde puedo hacer una semana de entrenamiento, entonces me permite jugar más torneos seguidos. Eh, Siento más que todo estabilidad en todos sentidos, ¿no? Ranking, calendario, entrenamiento, manera de jugar. Y eso mentalmente y físicamente te mantiene más a tope, ¿no? Alexander, Tenerife 2. El partido de cuartos de final, muy bueno. El de semifinales, durísimo. Cervantes y Eh, Rincón habían ganado la semana pasada. La final, durísima. oh, sí. No sé, torneo fue muy duro porque la semana pasada íbamos 5-0 arriba, me acuerdo, en el primer set, o Sí. 5-1 y nos empezaron a voltear el partido y nos bloqueamos. Bueno, yo me bloqueé, la verdad. Eh, y fue un poco duro. Y nada, arrancamos bien el primer partido de primera ronda. La segunda ronda fue durísima. Íbamos 8-7 abajo en el super Me tiebreak. acuerdo que no me acuerdo ahorita si ustedes siempre quebraban y ellos les quebraban o era al revés. Ellos les quebraban y ustedes quebraban para seguir el partido. En el Super también fue lo mismo. Que yo creo que nosotros quebrábamos y después nos quebraban, algo así. Y me acuerdo que sacaron 8-7 y hicieron dos dobles faltas. Ah, ya, Y, ya me y eso acordé. fue tipo esas cosas que pasan, ¿no? Y después el partido de semifinal, como dices, fue durísimo. De nuevo, un partido donde se tuvo que mantener la concentración y el nivel durante todo el partido, porque eran Sí. rivales duros. En Cervantes, cada partido que he jugado ha sido súper duro, la verdad. O sea, Y a él nunca le había un partido gusta fácil. jugar mucho con Rincón. Cuando Sí, juega con Rincón le va bien. juega bien con Rincón y es un buen jugador, ¿no? En general. Es un tipo que ha estado top 100 en singles, además, Cervantes. Y la final, Paris, Kukierman. Y la final fue una final dura en el sentido de que las 2 semanas que estuvimos en Tenerife, el clima fue espectacular y ese último día fue durísimo. Un viento huracanado, no se puede, no era quien jugaba mejor, era quien podía meter la pelota, ¿no? Y lo terminamos ganando 10-8 creo, en el Super Tiebreak, pero Sí, pura durísima esa competencia, ¿no? final. El primer set me Sí, acuerdo o que les sea. gustó. Y aprovechaste para visitar Tenerife. Sí, sí, nunca había ido. Muy lindo, la verdad. Muy lindo. Mm. ¿Y se Era hospedaban en ese febrero hotel? ¿Perdón? ¿Se hospedaban en ese hotel? No, era un hotel que estaba a 20 minutos que el Ah, oficial, que igual era muy bonito, sí. ahí los hubiesen hecho hospedar. Ese hotel es muy bueno. Sí, no, ese lugar es top, la verdad. Y aparte tiene los 18 hoyos de golf y tiene una vista espectacular. El viaje en sí no fue tan malo, porque fue directo, para empezar. Pero fue un cambio muy abrupto de climas. Pasamos de 25 grados sol al frente del mar a 4 grados gris, oscureciendo a las 4:30 de la tarde, indoor, ¿no? Sí, otra cosa. Entonces uno de esos cambios que a veces Europa tiene, que de nuevo no es parte de la experiencia. No, pero tú estabas en Y una isla que estaba más cerca de África que Europa. claro, por eso digo, bueno, sí, pero sigue perteneciendo a Europa, ¿no? Claro. Técnicamente. Y fue un cambio bruto, la verdad, y lo hicimos porque medio que se dio así la planificación, pero no sé si lo haría de nuevo, ¿no? Claro, porque ahorita ya estás con otro ranking, ¿no? Yo pensé que iban a jugar la de Lugano y no la de Glasgow. Sí, igual yo he jugado a Lugano antes y también no es tan fácil de jugar, es un cemento, es un indoor, pero son unas tablas de madera abajo del cemento y el bote es bastante bajo, no es tan fácil. Pero más que todo no lo jugaría en el sentido por lo lejos que es el viaje, ¿no? Creo que ahora
lo que tratamos de hacer es planificar un poco también la geografía por la cual nos movemos, porque Beneficios de mejorar en presenta un atletismo. desgaste en el cuerpo también, ¿no? Así que, bueno, si tienes la oportunidad de hacerlo, me parece importante. Me olvidé de hacerte una pregunta antes de Tenerife. ¿Qué tal la Davis? ¿Volviste? Sí, sí, siempre es lindo estar en la Davis, sobre todo el grupo que tenemos ahora, de chicos y de entrenadores, pues un grupo súper unido, eh, muy positivo, muy trabajador, que sabe ponerle humor y buena onda, pero al mismo tiempo sin perder la seriedad. Ah, me gusta. Eh, es un grupo que muy unido no solo en la semana de la Davis, sino cuando estamos afuera. Nos mantenemos en contacto con los más chicos, los grandes, o sea, yo me cruzo mucho con Nacho en Claro, Europa, pues ustedes para más en sí, Europa. lo habré visto en 5 torneos por lo menos. Ahora Gonzalo lo vi en Alemania, lo vi en Macedonia y también si tengo la oportunidad voy a ver los partidos, ellos pues, van un rato a ver los míos, entonces hay ese sentido de hermandad, de grupo, ¿no? De buena onda, que es importantísimo en mi opinión. Sí, pues. Y lo más importante, grandes personas, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y también el equipo, el equipo, el comando técnico, ¿no? Sí. O sea, siempre que puedo estoy en contacto con Lucho, con Rodrigo, bueno, con Nacho Menchón, obviamente, y todos los demás. Están muy al tanto de todo, ¿no? Que es algo que se aprecia mucho, ¿no? Ajá. Bueno, pasamos a hablar abril. Ya habías hablado antes que no, que tu inicio de temporada, quitando las 2 semanas de Tenerife, no habían sido buenas. Si no me equivoco, fueron 7, 8 primeras rondas. Y viene Barleta. Y viene el segundo título. Creo que volvemos a poner el foco en competir y no tanto en buscarle de cosas tan específicas al juego y no es durante el torneo. Y volvemos a competir, ganamos primera ronda, un partido ahí que no era tan fácil, o sea, Partido que no era duro. tan simple de jugarlo. Sí, que estábamos abajo en el primer tiebreak, creo, pero terminamos levantando, creo que íbamos, si no me equivoco, íbamos 5-2 abajo y ganamos 8-6 o 7-5. Y después el segundo set bien, 6-2 creo, 6-3. Sí, sí. Y después se fue dando, ¿no? A través de las semanas creo que nos pasa mucho eso cuando tenemos un inicio duro, vamos agarrando confianza, nos soltamos y por lo general tenemos un buen resultado, ¿no? Cuando pasan esas cosas. Sí, esa es una cosa que Así que sí, que se ha dado más de una vez. Así que fue una semana importante para la confianza, ¿no? Sobre todo eh, volver a encontrarse con el juego y volver a sentirse ganador, ¿no? Que es una parte muy importante del deporte. a la semana siguiente en Monza tuvieron la suerte de enfrentarse a unos Wildcards, ganaron. Y de ahí les toca de nuevo Arens y Johnson. Un partido con muchos 40-40. Sí. Si esos 40-40 hacían para ustedes, pudieron haber ganado el partido. Efectivamente, ese partido, mi compañero también estuvo teniendo un poco de problemas con la raqueta, estaba como que reajustando, no se sentía muy cómodo Ah, porque ese día tú jugaste normalmente, bien, me acuerdo. Ese día tú te sí, pusiste el equipo al hombro. po- Me acuerdo. porque yo sé que él cuando está bien es un jugador muy peligroso y son muy pocos los partidos donde él no está bien, la verdad, tiene una estabilidad, una consistencia de juego muy alta. Y nada, bueno, eso fue uno de esos partidos y hay que estar porque a veces me toca a mí también, ¿no? Sí, es la verdad. Entonces, y los otros jugaron bien, jugaron un partido correcto, o sea, limpio. Y bueno, como tú dices, ¿no? Si hubiese un par de Dewes hubiesen ido más para nuestro lado, quizás hubiese sido otro partido, ¿no? Que también era lo mismo que pasó en la final de Braunschweig contra Stevens y Kirchhoff, ¿no? Así. Estaban jugando un partido tan limpio que si en algún momento las cosas se nos dan, cambia un poco la energía del Es verdad. partido, ¿no? Así que tienes que estar y cuando tengas la oportunidad, aprovecharla, ¿no? Esta pregunta no está incluida, pero bueno, te la voy a hacer.
Para el próximo año hay que jugar la semana de los 175, porque me acuerdo que la semana hubo una que no la jugaste. Eso no sé si tú para el próximo año ya lo quieras tener en cuenta. Como te lo he dicho, creo que en alguna otra oportunidad esto va cambiando tanto que a veces en 2 meses estás en otra posición, ¿no? O sea, si estoy en un ranking parecido al que estoy ahora, definitivamente es una posibilidad y algo que a tomar en cuenta. Es un buen nexo entre los challengers que hay con más regularidad y los ATPs, ¿no? Para seguir sumando puntos importantes, porque el ATP no siempre se puede entrar. No, pues. Eh, lo malo que tiene el 175 es que por lo general es la segunda semana de un Master 1000, entonces no hay ATPs 250 en esa semana. Entonces a veces hay muchas parejas es difícil entrar también, ¿no? A veces, La primera lista cierra muy alto, entonces si no claro, eres paciente te metes a un 100 o un 75 y si no esperas hasta el último minuto. claro. Entonces eso es también un factor a considerar, ¿no? Pero bueno, sí, o sea, al final lo que queremos es, creo yo, cada vez jugar torneos más grandes y creo que lo estamos haciendo a nuestro ritmo o como creemos conveniente, porque a veces uno también se quiere apresurar y por hacer las cosas, pero bueno, hay que sentirse que es, que es el momento adecuado, ¿no? Para hacerlas, Te voy a creo hacer yo. una pregunta que tampoco está incluida, pero creo que es importante. Cada vez que ustedes logran un buen resultado, bueno, estoy en un grupo de tenis, veo comentarios en redes sociales y la gente dice, ¿cuándo juega Grand Slam? ¿Cuándo juega ATP? Tú más que nadie puedes responderles y decirles que esto es un proceso. Sí, por supuesto, y aparte que para jugar Grand Slam, por lo menos tienes que estar 80. por lo menos 80 de ATP. Para jugar algunos ATPs puedes estar 100, 95, 90. Si cierra muy flojo, 120, ¿no? Pero bueno, eso es un poco también jugar a adivinar. Pero esto es paso a Eh, paso. Eso es lo que las personas tienen que entender. No es que un día vas a estar jugando M15 y al día siguiente vas a estar jugando Grand Slam. Esto por hay que supuesto, tener una temporada por completa de supuesto. Challengers, por ejemplo. Pero además, por más que no quisiera hacerlo paso a paso, no es como en otros torneos que hay quali, o sea, es o No. entro o no entro. Ujú. Y también lo que a veces la gente no termina de comprender es que si yo voy a firmar una semana de ATP y no entro, es una semana perdida para mí también. No puedo ir a firmar un Challenger, ¿me entiendes? Entonces, o sí lo podría hacer, pero ya mi partner no puede jugar el singles de esa semana, ¿me entiendes? Hay un par de cosas también que hay que cubrir, por eso no, no lo hacemos y también hemos aprendido que cuando intentamos hacer las cosas apresurados y desordenadamente, por lo general no salen bien, ¿no? Así fue la semana de Bratislava, ¿no? Claro, o sea, en realidad fue porque Christoph quería intentar jugar un ATP que estaba perfecto, Él es estaba de dentro de lo Stuttgart, planeado. creo, ¿no? Justo donde era. Claro, y quedó uno o dos afuera y al final entró a Bratislava y yo estaba en otro lado y al final fuimos de medio de emergencia para allá, ¿me entiendes? Pero son Ah, cosas que yo son pensé cosas que que ya se quedaban de Checa a Bratislava, pero yo vi una historia tuya en Suiza, entonces dije, ¿qué fue? Se movió. claro, porque yo pensé que no íbamos a jugar esa semana, por eso, porque él iba a jugar Stuttgart, pero no entró y al final entra de último a Bratislava, que estaba anotado en el main draw, pero no en la quali. Y coincidentemente ese era su torneo prioridad 5. Son cosas que a veces se salen de la planificación, ¿no? Bueno, Alexander, para hablar rápidamente de tu última gira que arrancó en Francavilla y terminó en Brashway, pero no es necesario hablar del último torneo porque ya lo hicimos. Una gira, en mi opinión, bueno, si tú ves resultado final, una final, dos o tres semifinales, pero lo importante en el dobles es que hay que ser consistente y metiste muchos torneos puntuales. Y si vas Sí, sumando, sí, sí. y como te lo dije el sábado, si vas sumando todos los puntuables, al final de todo, con 4 semanas menos que la primera gira, has hecho un punto más. La consistencia es importante para los puntos, pero no solo para los puntos, sino para el juego también, ¿no? Porque si no entras al torneo con la sensación de que esto puede ser
puede ser un campeón, puede ser un primera no se juega bien y es un 50-50, ¿no? En cambio, ya entrar con otro ritmo, de que vienen dando muchos partidos, ya te hace entrar al torneo de otra manera, ¿no? Vas entrando con otra energía y con otra actitud. Y eso está bueno para lo que viene. Yo creo que los resultados muchas veces vienen de la consistencia también. Sí, sí, pues hiciste muchos cuartos y vino Braunschweig. Exacto. Entonces, creo que esa es la manera más adecuada de llegar a buenos resultados, ¿no? No siempre se puede, pero por lo menos en rendimiento. Claro, pues, porque al final de todo, como repito, en la primera gira del año, que fue de 3 meses, hiciste un punto menos que en esta gira que duró un mes menos, y en esa habías ganado 2 títulos, acá no ganó ningún título y has hecho más puntos. Al final de todo, lo que importa en el ranking, así tú me digas que tu objetivo es mejorar día a día, son los puntos, porque al final, si Sí, no, sí. vas a Que caer en el solito. mejorar es para que al final se plasmen los resultados, ¿no? Tu reflexión, Alexander. Sí. Lo dije hace unos minutos, pasaste del 360 al 114 en casi un año. De la manera más profesional, por así decirlo. Eh, pero siempre se lo atribuyo a la madurez mental, a entender el juego, la carrera, las partes negativas de las giras, que son también importantes para que te hacen crecer. Y después, nada, entrenar con mucha ilusión para lo que viene, pero con un poco de entendimiento de la realidad, ¿no? Uno puede tener todo el deseo, pero si no se pone a analizar y decir, realmente esto no lo hago bien y lo tengo que mejorar. O sea, puedes tener todas las ganas del mundo, ¿no? Esto sí lo estoy haciendo bien y a veces son dos, tres cosas nada más. A veces uno piensa que se te viene todo un mundo abajo, ¿no? Uf, que no puedo ganar, no esto que el otro, pero a veces simplemente son un par de cosas, un par de detalles que te terminan cambiando. Entonces, tener esa tranquilidad para seguir mejorando y saber que en algún momento va a llegar, los momentos buenos van a llegar, ¿no? Eso creo que es lo Alex, más importante. en pocas semanas o días va a empezar una nueva gira para ti. Este, son 2,75 en Alemania primero, ¿no? Sí, de inicio es eso, sí. Y luego, porque creo que El... con el ranking que tienen en dobles, jugar 50 ya no sirve. Sí, no, creo que me parece que hay un 75 o 100 en Toddy, la tercera Ajá, te semana. van a Toddy. Sí, me parece, o sea, sí, porque no hay muchos torneos grandes, No es Toddy solo hay o Sofía ATPs. 1 que es un 50. Claro, entonces yo creo que en principio esas 3 semanas, igual lo tendremos que hablar, pero, pero sí, lo de Alemania viene bien, no hay que viajar tanto, presenta un desgaste a veces grande estar viajando tantas distancias largas. Y es importante para esta segunda mitad del año, ¿no? También conservar un poco la energía de afuera de la cancha. Yo sé que para quedar en un calendario tienes que hablar también con tu partner, pero por ejemplo, esa semana de Sofía 2 que es un 75, no sé si lo tienen en sus planes. Sí, no, o sea, lo que esté en Europa siempre está en planes, pero después vamos viendo de acuerdo a la energía, a dónde quedan los lugares, a qué es lo que queremos hacer, o de cuántas semanas queremos hacer la gira, Ujú. o las pausas. Entonces, siempre, ¿no? Por lo general, lo que esté en Europa se toma en consideración. Por tu parte, ¿qué tienes decidido? ¿Cuántas semanas? Porque si te convocan a la Davis tienes que retornar. Sí, o sea, a mí en general me gusta hacer 3 semanas, una de pausa. Y también en base al calendario, ¿no? Porque hay semanas donde hay menos torneos o más, o hay un solo torneo. Entonces, Entonces, por ahora esas tres, y después voy viendo qué hay. Si es que me convocan, planearé en base a eso, y así vamos avanzando, ¿no? A veces uno no se puede adelantar mucho porque cambian muchas cosas. ajá. Pero tu partner se ha inscrito ya a torneos porque tú tienes el Player Zone. Tú te puedes inscribir a los torneos que quieres y luego te vas bajando. Claro, por supuesto. O sea, uno se inscribe porque de ahí se te pasa la fecha y ya no puede hacer nada, ¿no? Pero no quiere decir necesariamente que va a jugar aquí o allá, Mm. o que va a jugar en esa semana algún torneo, ¿no? A Ujú. veces no se juega nada.
Si te convocan a la Davis, ¿te retornas a Europa después de la Davis? ¿O ya te quedas por acá? Tendría que ver, puede ser, pero no estoy seguro. Eh, pero sí es algo para evaluar definitivamente. A ver si es que vale la pena o no. Esta pregunta te la hice en la otra entrevista. Eh, ¿Planes para venir a Lima en noviembre, Alexander? La gente los quiere ver, ustedes dos acá. Sí, yo creo que en noviembre sí sería una buena época. En Europa no hay música, está buena, hay varios torneos, así que es más probable porque también Chris en singles tiene un ranking más interesante para entrar a los main draw y todo eso. Ojalá vengan a jugar a Sudamérica, aunque sea unas 3 4 semanas, porque donde ustedes más sacan resultados es en polvo de ladrillo, ¿no? Y si quieren mantener el ranking o progresar más, teniendo en cuenta la cantidad de puntos que defienden, yo, es mi opinión personal, mejor jugar en polvo de ladrillo, ¿no? No tengo nada en contra de ir a jugar a Sudamérica, al contrario, creo que es algo bueno. Ahora terminan en Japón de nuevo y la Pero gente se va a matar porque los querían ver acá. sí, no sé si hoy iríamos de nuevo a Japón, pero bueno, ya veremos. A Lima tienen Yo que creo que venir. Sudamérica, creo que tiene más sentido. Ojalá, de verdad, ojalá. ¿Cuánto tiempo te es más con Negrito en el circuito, Alexander? Uf, va, si las cosas van bien, espero que mucho tiempo, ¿no? La verdad que es un buen compañero, un buen amigo y la verdad que nos divertimos mucho en la cancha y o sea, tengo la suerte de poder jugar dobles con un amigo y de poder seguir avanzando, ¿no? Pero bueno, como te digo, esta carrera es a veces tan impredecible que espero que sean mucho más años, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te ves más tú en el tenis? No, depende en qué circuito estoy. Si estoy jugando en el circuito ATP, sí puedo decirte que puedo jugar más tiempo, ¿no? Si estoy en una zona donde me siento un poco en el limbo, por más que siga en un nivel bueno como es Challenger, creo que tendría que evaluar ciertas cosas, pero la idea es seguir subiendo, ¿no? No lo pienso tanto, trato de disfrutar gira a gira, torneo a torneo, porque como te digo, ¿no? El año pasado estaba a 300 y no sabía si iba a jugar y de la nada estaba a 170 y así puede pasar lo mismo de más adelante, ¿no? En un Ajá, torneo a veces te cambia la carrera. sí, pues es la verdad. Para Ujú. ya terminar esta entrevista que ha sido más larga que la anterior y agradecerte por el tiempo, Alexander, voy a hacer dos dinámicas. Acá yo creo que vas a Ok. renegar conmigo porque tienes que decidir una opción. Ok, Esta pregunta es fácil, creo. Mejor amigo en el tenis. una pregunta jodida. Ah, yo pensé que era fácil. No te puedo dar un solo nombre. O sea, Chris es definitivamente uno de mis mejores amigos, pero tengo una amistad muy grande con jugadores como Juanpi, Ah, bueno, ahí se como... entiende, pues ahí Sí, tiene que entender. Juan claro, Pablo es gran amigo tuyo. claro, Juanpi, Conner, Arklon, nos conocemos de muy chicos. Ex jugadores como Ismael Merino, Sergio Tu hermano. Monjes, Junior Oré, son gente muy cercana a mí también. Entonces, Mariano Raceto, que es gente que ha jugado de chico, ¿no? Has nombrado un nombre, Sergio Monjes. Sergio, si llegaste hasta esta parte de la entrevista, saludos. Muchas gracias por la buena onda de siempre. Este, Sí, Dobrich o Valencia. no, Valencia, definitivamente. Rumania o Túnez. No, Túnez. Túnez tiene un lugar especial en mi corazón. Acá me vas a odiar. No sé si la entrevista salga viernes, sábado, domingo. Ahora no vayas a hablar y vaya a pasar de verdad. Tú no vas a estar en Tampere, pero van a haber peruanos en Ya, Tampere. ¿Qué pasa si sí. sale en primera ronda Cristóbal Negrito contra Gonzalo Bueno? ¿A quién apoyas? Uf, qué difícil. No, en realidad no. Que gane el mejor, porque los dos están jugando bien y los dos están tratando de clasificar a US Open, me imagino.
Espero que no, la verdad que espero que no y avancen lo más posible los dos. No, 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 imposible, no te pongo una respuesta a Y esa, lo siento. si te digo en dobles, Negrito, Orlov o bueno, Arclon Huertas, El Pino. Uf, no, lo mismo. O sea, y si gana uno por un lado, antes que gane el otro por singles, no sé, algo así. Si un peruano juega contra Negrito y tú estás presente, ¿qué haces? ¿Te quedas callado el partido? No, depende, porque a veces yo lo coacheo a Chris, entonces lo que hago es hablar con el peruano de antemano y decirle, mira, por si acaso lo estoy apoyando de esta manera, no, no vas a pensar que lo estoy haciendo de mala onda para mí, si las cosas se hablan claras antes, se arreglan todos los malentendidos, ¿me entiendes? Tampoco Torneo voy a estar favorito, efusivamente gritando como para molestar a la otra persona, ¿no? pero Negrito es efusivo. No, bueno, él sí, pero eso ya es cuestión suya, no mía. Sí. Repito de nuevo, torneo favorito, Alexander. Braunschweig. Ajá, Mm. Parece un torneo muy lindo, la verdad. Un ambiente, la cancha central, lleno de gente. hasta conciertos, ¿no? Sí, un evento tremendo, la verdad. Parece un mini ATP. Torneo que deseas jugar ¿De ATP o de Challenge? en tu vida, con el que siempre has soñado. Australian Open. Y ahora, segunda dinámica, Alexander. Creo que te hice la pregunta a Australia la vez pasada, o te la hicieron. Australia es porque tú naciste ahí. Ujú. Te voy a decir una palabra y vas a asemejarla a lo primero que se te venga a la mente. Acá sí no tienes que decidir, es lo primero. Ok. Familia, Apoyo incondicional. Copa Davis, Pasión. objetivo, Disfrutar. top 100 Consecuencia. y Grand Slam. Sueño. Y bueno, Alexander, con esto hemos terminado esta entrevista. Espero que te haya gustado, ha habido de todo. Sí. Ha habido mucha diversión al final, al inicio un poco más serio. Espero que te haya gustado. Sí, no, la verdad, muchísimas gracias. Siempre por la buena onda, el seguimiento. Y un placer para mí. No, Alexander, el agradecimiento es mío. Muchas gracias por compartirme siempre cuando ganas, por la buena onda de contestarme los mensajes para saber tu calendario, etcétera. Y esto es una cosa ya más personal. Me alegra mucho poder ver a un tenista peruano en esta modalidad, en dobles, eh, en el puesto en el que estás, ¿no? Porque yo cuando veía tenis de Claro. chico, pucha, el más cercano que estuvo, el que llegó fue Galdós, ¿no? Pero ver en dobles a ti, se están acercando los hermanos de poco en poco. En singles tenemos a Nacho, a Gonzalo, a Juan Pablo. Es, son prácticamente seis tenistas. Sí, sí, no. La verdad que está bueno que todo el grupo está avanzando y es una impulso a otro a seguir mejorando de buena manera, por supuesto. Eh, Creo que es muy importante eso, ¿no? Te va motivando, definitivamente. Y bueno, amigos de Saber del Deporte, de nuevo el agradecimiento a Alexander Merino. Nos estamos viendo en una nueva oportunidad. Gracias, Alexander. No, gracias a ti. Nos nos vemos. Chao.